Capítulo 1. El rezo que sangró. Las campanas del convento de Santa Dilecta resonaron con un eco hueco aquella madrugada. El aire olía a incienso, pero también a hierro. Sor Amara se arrodilló frente al altar, con los labios temblando entre plegarias y suspiros. «Señor, purifica mi alma», murmuró, y sintió el calor del fuego en su pecho. La vela frente a ella parpadeó. Y entonces la Biblia se manchó. Una gota roja cayó sobre el papel. Otra más. Luego un hilo delgado descendió hasta empapar el Salmo 91. Amara retrocedió confundida. Se llevó la mano al rostro y sintió la humedad tibia, su nariz, sus labios, su barbilla. Sangre. Pero lo más extraño fue lo siguiente: sus dedos no dolían, sus heridas no existían. La sangre no venía de ella. Venía del libro. El miedo se mezcló con algo que no quiso admitir: placer. Una corriente dulce, como si cada gota que caía sobre las palabras fuera una caricia invisible. «¿Eres tú, Señor?», susurró. El crucifijo sobre el altar crujió. Amara creyó ver a Cristo mover los labios, apenas un gesto, una palabra muda: «Escríbelo». Esa noche, cuando todas dormían, ella obedeció. Tomó una pluma y comenzó a escribir una oración nueva. Pero la tinta se negaba a salir. Desesperada, pinchó la yema de su dedo con una aguja y dejó que su sangre trazara las primeras letras. La fe no necesita pureza, sino deseo. El trazo brilló un instante, luego se oscureció como si el papel lo absorbiera. Su respiración se volvió errática. Sintió que alguien respiraba detrás de ella. Al voltear, no había nadie, solo la sombra del crucifijo proyectada sobre la pared, extendiendo su brazo hacia ella. Un golpe seco rompió el silencio. La puerta del confesionario se abrió sola. Del interior salió un murmullo: «Sigue escribiendo, hija mía». Al amanecer, la Madre Superiora encontró la celda de Amara cubierta de frases escritas en rojo. Ninguna pluma cerca. Ninguna herida en su cuerpo. Solo una sonrisa inquietante en su rostro y la Biblia abierta en una página donde el texto había cambiado misteriosamente. Y la palabra se hizo carne, y la carne sangre. La campana sonó de nuevo. Y en algún lugar del convento, alguien más comenzó a sangrar. Capítulo 2. El confesionario sin luz. La lluvia golpeaba los vitrales del convento con la insistencia de un rezo desesperado. Esa noche Sor Amara sintió que el silencio pesaba más que el hábito sobre su cuerpo. Las otras hermanas dormían, pero ella no podía cerrar los ojos. Las palabras escritas con su sangre seguían ardiendo en su mente como si fueran brasas vivas. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuchó el sonido de pasos. No eran de ninguna monja. Eran firmes, lentos, masculinos. La puerta del confesionario se abrió con un chirrido. Desde la penumbra, una voz grave la llamó. «Hija mía, entra». Amara tembló. No sabía que había llegado un nuevo sacerdote al convento. Se arrodilló dentro del pequeño cubículo, y el olor a cera y madera vieja la envolvió. Del otro lado, solo un respiro profundo. «He venido a escuchar lo que no puede ser dicho en voz alta», dijo él. Amara sintió la piel erizarse. «Padre, yo escribí cosas que no entiendo». «¿Con qué las escribiste?» «Con lo que él me dio». Hubo un silencio. Luego un leve sonido, como si el sacerdote tocara el panel que los separaba. «Tu sangre». «Sí, padre». «¿Y qué escribiste?» Amara cerró los ojos. «Que el amor de Dios también arde». Una risa baja, casi un suspiro, cruzó el confesionario. «Dios te ha elegido para revelar su deseo». Su respiración se mezcló con la de él a través de la rejilla. Era una distancia mínima, un límite sagrado, o eso debería haber sido. Pero algo cambió,
la madera del panel comenzó a humedecerse, oscura, tibia. Cuando Amara apoyó los dedos, regresaron teñidos de rojo. Sangre. De nuevo. El sacerdote no se movió. Cada palabra que pronuncies, hija mía, debe escribirse. No en papel, sino en piel. Amara tragó saliva, confundida entre culpa y curiosidad. ¿Qué quiere de mí, padre? Solo que creas. Y que no temas cuando él hable otra vez a través de ti. El aire dentro del confesionario se volvió denso, casi erótico. El sonido de su respiración llenó la oscuridad. Ella sintió un impulso, una necesidad imposible de describir, la de entregarse al misterio. Cuando finalmente salió del confesionario, el suelo tenía huellas rojas que no eran suyas. Al mirar atrás, el cubículo estaba vacío. Ningún sacerdote. Ninguna voz. Solo una frase escrita con sangre fresca en la pared interior. Lo que se confiesa en la oscuridad, se graba en el alma. Amara cayó de rodillas. La lluvia cesó. Y en el silencio absoluto del convento juraría haber escuchado un corazón ajeno latiendo dentro de su pecho. Capítulo 3. La carne del sacrificio. El amanecer se filtró por las vidrieras, tiñendo de rojo el rostro de Cristo crucificado. Sor Amara permanecía arrodillada, exhausta, con las manos aún manchadas de algo que no sabía si era tinta, sangre o culpa. Desde el confesionario, la voz del sacerdote no volvió a hablarle, pero su eco seguía dentro de ella. Durante la misa, no podía apartar los ojos del cáliz. Cada gota de vino parecía más espesa, más viva. Cuando el padre pronunció las palabras, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», Amara sintió un estremecimiento tan profundo que creyó que su alma había gemido. Esa noche las visiones comenzaron. El claustro estaba vacío. El viento movía los velos de las estatuas, y en el altar apareció una figura bañada en luz, un Cristo que la miraba, no con dolor, sino con deseo. Su piel sangraba por las llagas, pero sus ojos ardían con un fuego humano. «¿Me temes, Amara?», dijo una voz que parecía venir de todas partes. Ella retrocedió con la respiración agitada. «Eres él. Soy lo que tu fe ha creado». El Cristo descendió de la cruz. La sangre de sus heridas caía al suelo, formando símbolos que latían. Cuando extendió la mano, Amara la tomó. La temperatura de su cuerpo era imposible, fría como el mármol, ardiente como el infierno. «Cada oración tiene un precio», susurró él mientras la acariciaba, «y tú has pagado con tu carne». Amara sintió un dolor dulce, un fuego que subía por sus brazos hasta su garganta. No sabía si rezaba o gemía. Las llagas de Cristo tocaban su piel, y donde se unían, brotaba una nueva sangre, mezclada, sagrada y profana a la vez. «Tu cuerpo es mi evangelio», dijo él, «y tu deseo, mi testamento». De pronto, la visión se desvaneció. Amara se encontró sola, tendida frente al altar, con el hábito rasgado y marcas rojas en la piel, como letras que se formaban lentamente. Intentó leerlas, pero las palabras cambiaban a cada latido. Desde la oscuridad una sombra la observaba, era la Madre Superiora, inmóvil, con el rosario colgando entre los dedos. «¿Qué has hecho, hija mía?», preguntó con voz temblorosa. Amara levantó la mirada, sus labios rojos, sus ojos brillando con algo que no era locura ni fe. «He orado, madre, y él me ha respondido». En ese instante la campana del convento sonó sola. Y en cada muro del templo comenzaron a aparecer las mismas palabras escritas con sangre fresca. «La carne también puede ser sagrada». Capítulo 4. La hermana que no dormía. Desde aquella misa sangrienta, el convento se sumió en un silencio enfermizo. Las monjas caminaban con miedo, rezaban con prisa y evitaban mirar a Sor Amara. Pero una de ellas, Sor Lucía, comenzó a notar algo más que el miedo. Por las noches, cuando todas dormían, los muros hablaban.
La primera vez lo escuchó fue una madrugada sin luna. El viento se colaba por las rendijas y entre el murmullo del aire, una voz se deslizó desde la piedra. Lucía. Ella se incorporó con el corazón latiendo como un tambor. Miró alrededor, nada. Solo el crucifijo colgando torcido sobre la pared. Entonces la voz volvió, más clara, más cercana. Una de ustedes no verá el amanecer. Lucía corrió hacia el pasillo. A cada paso, las sombras parecían seguirla. Entró al dormitorio de las hermanas y encendió una vela. Allí, en la cama más cercana a la ventana, Sor Teresa no respiraba. Sus labios estaban manchados de rojo, y sobre la almohada se leía una palabra escrita con sangre: perdonada. Desde aquella noche Sor Lucía no volvió a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces regresaban, repitiendo oraciones invertidas, nombres de las hermanas, fechas. Comenzó a escribirlos en secreto en su cuaderno. Y pronto notó un patrón: cada nombre que escuchaba moría a los pocos días. La Madre Superiora mandó sellar las paredes con agua bendita, pero las voces no cesaron. Amara, en cambio, parecía escucharlas también. Una madrugada, Lucía la encontró frente al muro, acariciando las piedras húmedas con una sonrisa dulce y febril. ¿Qué haces?, susurró Lucía. Ellos no son demonios, respondió Amara sin apartar la mirada, son los ángeles cansados de callar. De pronto, la pared exhaló un aliento tibio. Gotas de sangre comenzaron a deslizarse entre las grietas formando frases. La próxima es la que teme al silencio. Lucía retrocedió horrorizada. ¿Qué significa? Amara giró lentamente hacia ella, sus ojos brillando como brasas. Significa que tú no debiste escuchar. Un estruendo sacudió el convento. Las velas se apagaron solas, y el eco de risas femeninas llenó los corredores. Lucía intentó gritar, pero su voz se perdió en el aire denso. En la oscuridad total, una última palabra se grabó en el muro frente a ella, goteando sangre fresca. Despierta. Desde entonces, las demás monjas dicen que Sor Lucía nunca volvió a dormir. Pero en las madrugadas más silenciosas, algunas juran oír su voz mezclada con las de los muros, repitiendo un rezo que nadie se atreve a traducir. Capítulo 5. El perfume del pecado. El amanecer trajo un olor extraño. No a incienso ni a cera derretida, sino a algo más profundo, más terrenal, un aroma que parecía venir de la piel misma. Las monjas lo notaron durante el rezo de laudes, una fragancia dulce, casi intoxicante, flotaba en el aire del convento. Sor Amara la percibió primero. Era como si el aire se volviera más espeso, más cálido, más íntimo. Con cada respiración, sus pensamientos se nublaban y el latido de su corazón marcaba un ritmo distinto, no de fe sino de deseo. ¿Lo hueles, hermana?, preguntó Sor Clara con la voz entrecortada. Sí, pero no sé de dónde viene. El aroma parecía desplazarse por los pasillos, arrastrándose como una presencia viva. A cada paso dejaba tras de sí un eco invisible, una memoria de piel y de tentación. Algunas monjas comenzaron a murmurar que era el diablo probando su pureza. Otras que era el Espíritu de Cristo, acercándose demasiado a sus hijas. Esa noche Amara no pudo resistir. Siguió la fragancia hasta la antigua sacristía, un lugar cerrado desde hacía años. Empujó la puerta, el aire dentro estaba impregnado de aquel perfume. En el centro, sobre un altar olvidado, yacía una botella pequeña de cristal oscuro. No tenía etiqueta, solo una inscripción grabada con sangre seca: memoria de la carne. Cuando Amara destapó el frasco, el aroma la envolvió por completo. El aire pareció volverse líquido, y su visión se volvió roja. Sintió una mano, o tal vez una ilusión, acariciar su cuello, descender lentamente por su espalda. Su respiración se quebró. ¿Quién eres?, susurró.
Soy lo que negaste cada noche de oración, respondió una voz masculina, cálida, profunda, soy el eco del cuerpo que finges no tener. El perfume se transformó en un pulso. Las paredes del cuarto parecían moverse al compás de su respiración. En el reflejo del espejo del altar, Amara vio algo imposible, una figura idéntica a ella, pero con los labios manchados de vino y los ojos ardiendo de placer. ¿Eres mi sombra? Soy tu fe desnudándose. El reflejo extendió la mano hacia el vidrio, y del otro lado, Amara sintió la caricia. El tacto era cálido, humano, real. Por un instante se entregó a esa sensación, hasta que escuchó pasos detrás de ella. La Madre Superiora apareció en el umbral. Su rostro era pálido, sus ojos horrorizados. ¿Qué has hecho, hija mía? Amara giró lentamente sosteniendo el frasco. Solo respiré el alma de Dios. En ese momento el espejo estalló en 1000 pedazos, y el perfume inundó todo el convento. Las hermanas comenzaron a llorar, a reír, a confesar en voz alta sus deseos más oscuros. Cuando el viento de la madrugada entró por las ventanas, arrastró consigo aquel aroma inconfundible, eterno, pecaminoso. Y desde entonces dicen que quien entra a Santa Dilecta puede oler todavía ese perfume, el olor del alma cuando deja de fingir santidad. Capítulo 6. La mano que escribió sola. La noche cayó sobre el convento como un manto húmedo y pesado. Ninguna de las hermanas dormía bien desde la aparición del perfume. Pero Sor Amara, ella ya no sabía lo que era el sueño. Las campanas marcaron las 3 de la madrugada, la hora en que el cielo y el infierno se rozan. Amara despertó de golpe con un escalofrío. El aire de su celda estaba helado, pero sus manos ardían. Miró sus dedos, temblaban, cubiertos por una fina capa de sangre seca. Intentó rezar, pero las palabras no salían. En cambio, su mano derecha comenzó a moverse sola. Primero un espasmo, luego un trazo firme. Su cuerpo estaba rígido, su mirada fija, y su mano escribía. No había pluma ni tinta. Solo su piel, el muro y la sangre que brotaba lentamente de su palma. Cada palabra aparecía nítida, perfecta, como dictada por una mente invisible. El amor de Dios no necesita permiso. El corazón de Amara golpeaba con fuerza. Intentó detenerse, pero su cuerpo no le obedecía. Su mano siguió más rápido, más desesperada, como si algo la guiara. Él vendrá disfrazado de fe, pero traerá placer. El muro entero se cubrió de frases. Algunas eran oraciones, otras, gemidos escritos. Y entre cada línea un símbolo, una cruz invertida formada por gotas de sangre. De repente escuchó la voz. Era la misma del confesionario. No temas, hija mía. Escribe lo que yo no puedo decir. ¿Quién eres? Preguntó ella, temblando. Soy tu silencio cuando reza y tu deseo cuando calla. Una luz roja comenzó a filtrarse por las rendijas del suelo, ascendiendo como un fuego líquido. Amara cayó de rodillas, llorando. Su mano siguió moviéndose, trazando sobre el suelo palabras que no conocía, una lengua que parecía más antigua que el propio latín. El crucifijo de la pared giró lentamente hasta quedar boca abajo. Y en el instante en que la última palabra se escribió, la mano de Amara se detuvo. El silencio fue absoluto. Al amanecer, Sor Clara la encontró en el suelo, inconsciente, rodeada de inscripciones. Pero lo más terrible fue descubrir que las frases no estaban solo en las paredes. También estaban grabadas en la piel de Amara, desde los brazos hasta el cuello, como si su cuerpo se hubiera convertido en un pergamino vivo. En el pecho una frase brillaba aún húmeda, recién escrita. El alma que se ofrece, ya no pertenece a Dios. Esa noche el convento prohibió hablar del suceso. Pero ninguna de las hermanas volvió a acercarse al cuarto de Amara.
Porque cuando pasaban frente a su puerta, escuchaban un sonido rítmico constante como un lápiz escribiendo sobre papel. Solo que adentro no había nada, y nadie. Capítulo 7. El visitante del claustro. El convento de Santa Dilecta amaneció cubierto por una luz gris. Un carruaje se detuvo frente a las puertas de hierro, y de él descendió un hombre joven, de mirada profunda y manos manchadas de pigmento seco. Decía venir enviado por la diócesis, un pintor destinado a restaurar los frescos antiguos del claustro. Su nombre era Elías Montenegro. Las monjas lo miraron con recelo. Hacía años que ningún hombre cruzaba esos muros. Pero la Madre Superiora no tenía elección, los frescos se agrietaban, y el obispado insistía en su reparación. Amara lo vio por primera vez durante el rezo de la tarde. Él observaba los techos con una concentración casi devota, mientras la luz del ocaso dibujaba líneas doradas sobre su rostro. Sus ojos se cruzaron apenas un instante, pero en ese momento, Amara sintió una punzada en el pecho, como si una de sus heridas invisibles se abriera. Esa noche soñó con él. En el sueño Elías no restauraba santos ni vírgenes, pintaba su propio rostro sobre el cuerpo de Cristo crucificado. Y en el fondo del cuadro ella, Amara, estaba desnuda, con la pluma en la mano, escribiendo su nombre con sangre. Despertó con los labios secos, la respiración agitada y una nueva frase escrita en la pared. El rostro del deseo se parece al de un ángel. Al día siguiente Elías comenzó su trabajo. Mientras mezclaba los colores, tarareaba himnos antiguos con una voz suave, casi sensual. Amara pasaba por el claustro intentando no mirarlo, pero sus pasos siempre se detenían cuando él hablaba. Había algo en su tono, una calma peligrosa, una fe que parecía más humana que divina. Una tarde él la sorprendió observando su obra. ¿Te gustan los colores, hermana?, preguntó sin volverse. Sí, parecen vivos. Es sangre lo que les da vida. Amara sintió un escalofrío. Él sonrió adivinando su temor. No te asustes. A veces la pintura necesita un sacrificio para parecer real. Entonces tomó su pincel, lo hundió en el frasco y lo alzó. Amara vio que el tono rojo no era pigmento. Era sangre. ¿De dónde la has sacado?, susurró horrorizada. Elías levantó la vista hacia ella. De un sueño que no era mío. Sus miradas se encontraron. El silencio entre ellos era tan denso que casi podía tocarse. Por primera vez, Amara no supo si estaba frente a un artista o a una profecía encarnada. Esa noche, mientras las campanas tañían el Ángelus, el nuevo fresco del claustro comenzó a revelar una imagen que nadie había pintado. Una mujer con hábito, los ojos cerrados, la boca entreabierta, y una inscripción en la esquina inferior. La monja que escribió con sangre. Elías no recordaba haberla hecho. Pero cuando vio el rostro de la figura, comprendió que era el de Amara. Capítulo 8. El retrato que lloró sangre. Elías llevaba 3 días sin hablar con Sor Amara, pero su silencio estaba lleno de ella. En cada trazo, en cada sombra que pintaba, encontraba su rostro, su respiración, su culpa. El fresco de la Virgen avanzaba lentamente, como si el yeso mismo resistiera ser tocado. Una tarde Amara se acercó al taller con el pretexto de observar el trabajo. Elías estaba solo, con la túnica manchada de pigmento y sudor. Cuando la vio entrar, bajó la mirada, pero la tensión entre ellos llenó el aire como un rezo que nadie quería pronunciar. ¿Por qué pintas a la Virgen tan triste?, preguntó Amara. Elías sonrió con amargura. Porque la pureza duele, hermana. A veces más que el pecado. Amara se acercó un paso. El perfume del pecado aún flotaba en el convento, imperceptible pero vivo, y su cuerpo lo recordaba. Frente a la pintura sintió que la Virgen la observaba, y que en esa mirada había algo humano, demasiado humano. Sus ojos parecen llorar, murmuró.
Elías frunció el ceño. No debería. Todavía no los he terminado. Pero en ese momento una gota roja se deslizó por la mejilla pintada. Luego otra. Y otra. Ambos quedaron inmóviles. La sangre fluía del rostro de la Virgen, cayendo lentamente sobre el suelo de piedra. Elías soltó el pincel. Amara dio un paso atrás, pero la imagen parecía seguirla con la mirada. El silencio se volvió insoportable. ¿Qué significa esto?, preguntó él casi en un susurro. Amara respiró hondo, temblando. Significa que nos está viendo. Elías se acercó hipnotizado. La sangre era espesa, tibia, real. Hundió los dedos en ella sin pensarlo y los levantó frente a la luz. Esto no es pintura. Amara sintió un impulso repentino. Tomó su mano y sin comprender por qué llevó sus dedos manchados a sus labios. El sabor metálico le estremeció el cuerpo. Cerró los ojos entre oración y pecado. ¿Por qué haces eso?, murmuró él. Porque si esto viene de ella, entonces es sagrado. Elías la miró como si estuviera viendo una revelación. Pero cuando ambos levantaron la vista, el rostro de la Virgen había cambiado. Sus labios, antes cerrados, ahora sonreían. Y sobre la aureola apareció una frase escrita con aquella misma sangre. El amor que se oculta crucifica al alma. Elías retrocedió, pálido. Amara, en cambio, sonrió débilmente con los ojos húmedos. ¿Lo ves, Elías?, susurró. Dios también sangra cuando amamos. Esa noche el fresco fue cubierto por órdenes del obispado. Pero a la mañana siguiente, cuando los monjes intentaron sellarlo, hallaron algo imposible. La pintura había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una silueta femenina de carne viva, respirando entre las grietas del muro. Y dicen que si uno se acerca lo suficiente, todavía puede oír un corazón latiendo detrás del yeso. Capítulo 9. El pacto del silencio. El obispado llegó al amanecer. 3 carruajes negros atravesaron el portón del convento, arrastrando un viento helado que hizo temblar las campanas. Los hombres vestidos de sotana no saludaron a nadie. Entraron con rosarios pesados, crucifijos de plata y una sola orden: que nadie hable de lo sucedido. El fresco de la Virgen fue cubierto con telas oscuras, pero aún así, el olor metálico de la sangre persistía, como si se negase a morir. Elías fue interrogado durante horas. Sus manos, las mismas que habían pintado el milagro, ahora estaban encadenadas. No sé qué ocurrió, repetía. Ella lloró sola. ¿Ella? ¿La pintura o la monja?, preguntó el arzobispo con voz grave. El silencio fue su respuesta. Mientras tanto, Sor Amara permanecía aislada en su celda, sin acceso a los rezos ni al claustro. Una vela, una Biblia y la orden de callar. Pero el fuego en su interior no obedecía a nadie. Sus dedos seguían manchados de rojo y cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba la voz de Elías llamándola desde algún lugar entre el sueño y la culpa. Al tercer día, lo vio. O al menos creyó verlo. En la penumbra del pasillo, una sombra se acercó a su puerta. Era él, libre, cubierto de polvo y pintura seca. No pueden separarnos, Amara, susurró, porque tú y yo ya escribimos lo mismo. Ella se levantó, temblando. Nos van a condenar, Elías. No. Nos van a borrar. De su túnica extrajo una pequeña cruz de madera. Tenía una grieta en el centro y dentro un hilo seco de sangre que aún conservaba su tono oscuro. Jura conmigo, le dijo, que si intentan destruirnos, nuestras almas hablarán a través de la sangre. Amara dudó. Pero la voz dentro de ella, aquella que se hacía oír en los rezos, en las paredes, en los sueños, la empujó a aceptar. Cortó la yema de su dedo y lo presionó contra la cruz.
La madera absorbió su sangre lentamente como si la reconociera. Lo que se jura en sangre no puede ser callado. Elías la besó en la frente. Por un instante la culpa desapareció. Solo quedaron ellos dos, respirando el mismo secreto, compartiendo el mismo infierno. Esa misma noche los hombres del obispado lo sacaron del convento. Nadie volvió a verlo. Pero en la celda de Amara, el aire cambió. Las paredes comenzaron a escribir solas, con la misma tinta roja que ella conocía tan bien. El silencio es la lengua de los santos y de los condenados. La Madre Superiora, aterrada, ordenó tapiar la celda. Pero cuando colocaron el último ladrillo, desde adentro se oyó una voz suave, dulce, casi enamorada. No podrán callar lo que se escribe con sangre. Desde entonces, cada madrugada, las campanas de Santa Dilecta suenan solas a la misma hora en que Elías y Amara sellaron su promesa. Y los muros del convento laten, como si respiraran el secreto de dos almas que eligieron amar, incluso si para ello debían condenarse. Capítulo 10. El cuerpo como evangelio. La celda de Sor Amara fue sellada con piedra y miedo. Durante semanas, nadie se atrevió a acercarse. Pero las noches en Santa Dilecta dejaron de ser silenciosas, de entre los muros tapiados salían susurros, rezos que no pertenecían a ningún libro sagrado. Una madrugada, el muro comenzó a sangrar. Las monjas lo vieron horrorizadas, de las grietas caían hilos rojos que formaban palabras, frases incompletas, oraciones invertidas. Cuando al fin rompieron el sello, Amara seguía viva. Estaba arrodillada frente a una vela, desnuda, cubierta de inscripciones. Su piel era un texto. Desde los tobillos hasta el cuello cada palabra ardía como si acabara de escribirse. No había heridas, pero la sangre fluía igual, lenta, obediente. Las monjas retrocedieron al verla. La Madre Superiora cayó de rodillas, llorando. ¿Qué te has hecho, hija mía? Amara levantó el rostro. Sus ojos tenían el brillo sereno de quien ya no pertenece al mundo. No me hice nada, madre, me escribieron. ¿Quién? Él. Nadie preguntó más. Pero todas sintieron algo, una presión invisible, un aire caliente y denso que olía a incienso y carne. Amara extendió las manos, mostrando sus palmas cubiertas de signos rojos. Cada palabra es una revelación, una oración nueva. No viene del cielo, sino del dolor. La Madre Superiora quiso cubrirla con un manto, pero Amara retrocedió. No borres lo que él dejó en mí. De pronto, la vela parpadeó y el aire vibró. Las letras sobre su cuerpo comenzaron a moverse, a reorganizarse, a latir. Y entonces hablaron. Las palabras salían de su piel con voz humana. Una voz coral, masculina y femenina al mismo tiempo, que decía: el alma que teme al deseo no conoce la verdad. El cuerpo que sangra por fe es más puro que el que calla. Las monjas gritaron. Algunas huyeron, otras se desmayaron. Solo Amara permaneció en pie, temblando, mientras su cuerpo seguía dictando el nuevo evangelio. En Roma, la noticia viajó como una llama. El Vaticano declaró herejía. Un inquisidor fue enviado de inmediato con órdenes claras: quemar todo lo que sangrara palabra. Esa noche, antes de que llegaran, Amara pidió papel y tinta. Escribió una última frase sobre su pecho con la calma de una santa o de una condenada. Mi cuerpo es la página que Dios olvidó escribir. Cuando la encontraron al amanecer, la habitación estaba vacía. Solo quedaban las paredes cubiertas de oraciones y una marca en el suelo con forma de cuerpo humano, dibujada en sangre seca. Desde entonces, cada nueva Madre Superiora recibe una copia de aquellas frases prohibidas, selladas en un sobre sin remitente. Todas las leen. Ninguna puede olvidarlas. Y quienes juran haber visto a Sor Amara después dicen que ya no viste hábito, sino palabras. Palabras que laten vivas sobre su piel.
Capítulo 11. El juicio del deseo. Roma olía a cera, incienso y miedo. La gran sala del tribunal eclesiástico estaba llena de sotanas negras, cruces doradas y miradas que no conocían compasión. En el centro, encadenada y descalza, Sor Amara esperaba su sentencia. No vestía hábito. Solo un manto blanco que apenas cubría las inscripciones que marcaban su piel. A cada movimiento, las palabras escritas con sangre parecían respirar. El público murmuraba. Algunos rezaban. Otros la observaban con una fascinación que rozaba el pecado. El inquisidor principal, el cardenal Vittorio de Monte, alzó la voz. Sor Amara de Santa Dilecta, se te acusa de herejía, blasfemia y comunión con fuerzas demoníacas. ¿Tienes algo que decir antes de ser juzgada? Amara levantó la mirada. Sus ojos no mostraban miedo, sino una calma que inquietaba más que la locura. Solo vine a confesar lo que ustedes han olvidado. Un murmullo recorrió la sala. El cardenal golpeó el suelo con su bastón. Hablas con arrogancia, mujer. ¿Qué has olvidado tú que nosotros no sepamos? Amara sonrió. Que el deseo también fue creado por él. Las palabras cayeron como fuego. Uno de los obispos se persignó con violencia. Otro se levantó indignado. Pero ella siguió hablando, su voz baja, casi hipnótica. Rechazan la carne, pero la carne fue la primera oración. Cada lágrima, cada gemido, cada latido, todos fueron parte del milagro que llaman vida. El cardenal se acercó furioso. Silencio. No profanes esta sala con tus delirios. Amara giró el rostro hacia él, y en ese instante una gota de sangre resbaló desde su clavícula. Las letras sobre su piel comenzaron a brillar. La fe que no arde muere en frío. Un grito se escapó entre los presentes. El manto blanco se tiñó de rojo, pero Amara no se movió. Sus cadenas se aflojaron como si algo invisible las derritiera. El aire cambió. Una corriente cálida recorrió la sala, levantando los hábitos, apagando las velas. Él está aquí, susurró Amara. ¿Quién? Preguntó el cardenal, retrocediendo. El Dios que ustedes olvidaron amar. Las puertas del tribunal se cerraron con un estruendo. Las cruces temblaron. De las paredes comenzó a brotar el mismo perfume que había embrujado al convento. Los obispos caían de rodillas entre rezos y jadeos, sin saber si lloraban por devoción o deseo. Amara abrió los brazos, la mirada hacia el techo. Yo no vine a negar a Dios. Vine a recordarle que también sangra. Un resplandor rojo inundó la sala. Y cuando la luz se apagó, ella ya no estaba. Solo quedaban sus cadenas abiertas y una frase escrita en el suelo de mármol. El juicio terminó cuando el amor habló. Desde aquel día, nadie volvió a ver a Sor Amara. Pero en los pasillos del Vaticano, aún hay sacerdotes que juran oír su voz en las noches de oración. Una voz suave y femenina, que susurra entre los rezos. La fe no teme al deseo, lo convierte en verdad. Capítulo 12. La última comunión. El convento de Santa Dilecta volvió a abrir sus puertas tras el juicio. La iglesia lo declaró lugar purificado. Pero nadie se atrevía a dormir en la capilla donde, años atrás, la sangre había reemplazado a la fe. Hasta que llegó el día de la Gran Misa, aquella que el Vaticano ordenó celebrar para cerrar la herida del escándalo. El aire estaba cargado de incienso, y el cielo, cubierto de nubes rojas. Las campanas repicaron, graves, como si anunciaran un entierro. Las hermanas de la congregación entraron en fila, con rostros pálidos y pasos temblorosos. En el altar, un sacerdote joven, el sustituto de todos los caídos, levantó el cáliz con solemnidad. Este es el cuerpo de Cristo, dijo. Su voz se quebró. Un silencio denso cayó sobre el lugar.
El vino del cáliz comenzó a moverse y a vibrar como si hirviera. Entonces una gota se derramó por el borde. No era vino. Era sangre. Un murmullo recorrió las bancas. La Madre Superiora se levantó de inmediato, pero sus rodillas flaquearon, las hostias en la bandeja también sangraban. Las monjas se miraron entre sí, presas del pánico. El sacerdote intentó continuar el rito, pero las palabras se negaban a salir. Y en ese instante, la puerta del fondo se abrió. Una figura vestida de blanco entró lentamente con el rostro cubierto por un velo. No caminaba, flotaba sobre el suelo, dejando a su paso un rastro de letras rojas que se disolvían como humo. Nadie la reconoció, hasta que habló. No teman. He vuelto para darles la verdadera comunión. Era Sor Amara. Su voz era un canto, una plegaria y una sentencia al mismo tiempo. El velo cayó. Su rostro estaba sereno, luminoso, casi divino. Pero sus ojos eran humanos, demasiado humanos. Se acercó al altar. El sacerdote retrocedió horrorizado. Eres una hereje. No puedes estar viva. Amara sonrió. No estoy viva. Estoy escrita. Tomó el cáliz entre sus manos. La sangre dentro comenzó a brillar, reflejando en las paredes las mismas frases que un día se grabaron en su piel. Cada monja cayó de rodillas, llorando, rezando, delirando. Beban, susurró Amara, y recordarán que el amor también tiene un sabor. Algunas se negaron. Otras obedecieron. Y cuando el cáliz se vació, un temblor recorrió la capilla. Las imágenes de los santos se agrietaron, los ojos de la Virgen lloraron fuego. Un coro invisible empezó a cantar un himno antiguo, uno que ninguna de ellas había aprendido jamás. La fe que no sangra, no vive. La carne que no ama, no asciende. El techo se abrió con un rugido. Una lluvia de luz roja descendió sobre las monjas, que gemían entre éxtasis y terror. Y en el centro del altar, Amara se alzó con los brazos abiertos, bañada en su propia sangre luminosa. Yo soy el cuerpo. Yo soy la palabra. Yo soy la herida donde Dios respira. Luego el silencio. Cuando las autoridades llegaron al amanecer, no hallaron cuerpos, ni cálices, ni hostias. Solo una frase escrita con fuego en el altar. La última comunión no se bebe, se siente. Desde entonces el convento de Santa Dilecta permanece vacío. Pero cada año, el mismo día, a la misma hora, el vino de las iglesias cercanas se torna oscuro y tibio. Como si alguien, desde otro lado, siguiera celebrando su misa. Capítulo 13. La resurrección de la tinta roja. Pasaron 3 años desde la última comunión. El convento de Santa Dilecta fue sellado, declarado terreno maldito por el Vaticano. Las puertas de hierro se oxidaron, las ventanas se cubrieron de polvo, y los rezos dejaron de escucharse. Pero una madrugada de invierno, algo volvió a sangrar. En una pequeña abadía del norte de Italia, una monja copista encontró su pergamino manchado con palabras que no había escrito. No era tinta. Era sangre. Las letras formaban una frase conocida por quienes habían oído hablar de Amara de Santa Dilecta. La fe que calla, se pudre en silencio. Las monjas intentaron quemar el texto, pero el fuego se apagó solo, como si respirara. A los pocos días el fenómeno se repitió en otros conventos. Manuscritos antiguos, hojas de oración, paredes y crucifijos comenzaron a llenarse de frases nuevas, escritas en una caligrafía inconfundible. El rumor se extendió como una epidemia santa. Algunos lo llamaron la resurrección de la tinta roja. Otros, el regreso de la monja escrita. En Roma, los cardenales volvieron a reunirse. El arzobispo Vittorio, envejecido y enfermo, fue despertado en plena noche. Sobre su mesa una Biblia se había abierto sola,
y sobre las páginas aparecía una oración que nadie había visto antes. No se puede enterrar una palabra viva. Mientras tanto, en una iglesia abandonada, una peregrina vestida de blanco encendía velas con las manos desnudas. Nadie sabía su nombre, pero su presencia dejaba rastros, el perfume del pecado, el eco de una voz que mezclaba ternura y condena. Un monje anciano la vio pasar y cayó de rodillas. ¿Eres tú?, susurró. Ella se detuvo. Su rostro permanecía oculto bajo el velo. Soy lo que escribiste con miedo. El monje lloró. La mujer le rozó la frente con los dedos manchados de rojo. La fe muere cuando la encierran, pero renace cuando se atreve a sentir. Aquella noche todas las campanas de la región sonaron al unísono, aunque nadie las tocó. El cielo se iluminó con una aurora roja, y sobre las nubes apareció una silueta de mujer, con los brazos extendidos y palabras flotando a su alrededor. Eran versículos nuevos, indecibles, en una lengua que no pertenecía a este mundo. Los fieles cayeron en éxtasis. Los incrédulos huyeron. Y el Vaticano, una vez más, ordenó el silencio. Pero ya era tarde. En miles de iglesias, monasterios y hogares, los fieles comenzaron a escribir esas frases en sus propias pieles, creyendo que así recibirían la bendición de la monja inmortal. Donde haya sangre, habrá palabra. Donde haya palabra, habrá fe. Y cuando el viento sopla sobre las ruinas de Santa Dilecta, las paredes, cubiertas de musgo y olvido, todavía exhalan un murmullo suave, femenino, casi maternal. La tinta no muere. Solo cambia de cuerpo. Capítulo 14. El Evangelio oculto. Roma, año 2025. La fe ya no arde, solo titila. Entre archivos olvidados y bibliotecas selladas, un periodista llamado Lorenzo Ardanza buscaba una historia que lo salvara del olvido. Lo que encontró, en cambio, lo arrastró al infierno de la palabra. En el sótano húmedo del Archivo Apostólico Vaticano, Lorenzo descubrió un cofre de madera con un sello roto y un olor dulzón, metálico. Dentro, envuelto en lino amarillento, había un manuscrito sin título. Las páginas estaban pegajosas, teñidas de rojo. En la primera línea, escrita con una caligrafía perfecta, leyó: Evangelium Sanguinis. Por Sor Amara de Santa Dilecta. El corazón le martilló el pecho. Había oído ese nombre. Una hereje, una santa, una leyenda prohibida. El Vaticano la había borrado de la historia, pero el texto existía. Y lo llamaba. Esa noche en su apartamento, Lorenzo encendió una vela y comenzó a leer. Las palabras no parecían impresas, palpitaban. A medida que avanzaba, sintió el aire volverse espeso, casi húmedo. Una voz femenina, suave, empezó a susurrarle al oído. No provenía de fuera, sino de las páginas. ¿Por qué me buscas, Lorenzo? Dejó caer el manuscrito, aterrorizado. Pero la voz continuó dentro de su cabeza. Porque tú también sangras por algo que no entiendes. Intentó huir, pero las palabras se habían pegado a sus dedos, literalmente. La tinta roja se movía, subía por sus manos, dibujando letras sobre su piel. Toda fe necesita un nuevo escriba. Los días siguientes fueron un delirio. El periodista comenzó a llenar sus paredes con frases del manuscrito, copiándolas una y otra vez, incapaz de detenerse. A veces, al despertar, encontraba textos nuevos escritos en su propio cuerpo. Otros días, veía la silueta de una mujer de blanco reflejada en el espejo, detrás de él. La llamaba Amara. Y ella respondía. Tú continuarás mi palabra, decía la voz, porque mi carne ya no basta. ¿Qué eres? Preguntó él entre lágrimas. Soy lo que el mundo quiso olvidar, y tú lo recordarás. Una noche Lorenzo desapareció. Solo hallaron su escritorio cubierto de papeles empapados en sangre fresca.
Entre ellos un fragmento nuevo nunca antes visto con una rúbrica imposible. Evangelium Sanguinis 2 escrito por la mano de quien me lee. Desde entonces en cada biblioteca que guarda textos antiguos, algunos eruditos juran encontrar hojas sueltas escritas en sangre con su propio nombre. Y cuando intentan quemarlas, escuchan la misma frase que Lorenzo oyó antes de desaparecer. La palabra que lees te elige. La palabra que sangra te escribe. Capítulo 15. La monja que no murió. Nadie sabe cuándo volvió. Solo que de repente empezó a hablarse de una mujer vestida de blanco que aparecía en los lugares donde la fe había muerto. Iglesias abandonadas, hospitales olvidados, moteles donde los crucifijos estaban cubiertos de polvo. No tenía rostro. Solo un velo, un susurro, y una pluma manchada de rojo. Decían que escribía sobre las paredes frases que ardían unos segundos y luego desaparecían, como si fueran escritas con fuego líquido. Otros juraban que la habían visto llorar, y que de sus lágrimas salía sangre. Los ancianos la llamaban la monja que no murió. Pero los que la habían sentido cerca no la llamaban nada, porque después de verla, perdían la voz. Una noche de tormenta en un pueblo perdido de Andalucía, el párroco despertó con un murmullo en el altar. Bajó descalzo con el rosario entre los dedos. La iglesia estaba vacía, salvo por una figura arrodillada frente al crucifijo. El rayo iluminó el rostro. No era una aparición, ni un fantasma. Era una mujer viva. Su piel brillaba con palabras tatuadas en rojo. En su pecho la misma frase que siglos atrás había hecho temblar al Vaticano. Mi cuerpo es la página que Dios olvidó escribir. El sacerdote retrocedió, aterrado. ¿Quién eres?, balbuceó. Ella lo miró con dulzura, y su voz sonó como un rezo antiguo. Soy la herida que sigue hablando. Eso es imposible. Sor Amara murió. Ella sonrió apenas, una sonrisa que no era humana ni divina. Dios no muere cuando alguien lo recuerda. Se levantó. Sus pies descalzos dejaron huellas rojas sobre el suelo. A cada paso, las velas se encendían solas. El sacerdote cayó de rodillas incapaz de moverse, mientras ella tomaba la Biblia del altar. Las letras de las páginas comenzaron a desvanecerse, borrándose una a una, hasta que el libro quedó en blanco. El tiempo de los libros terminó, susurró, ahora la fe se escribe en carne. Abrió el Evangelio vacío y apoyó su mano sangrante sobre la primera hoja. El texto reapareció, pero no era el antiguo. Era nuevo, vivo, palpitante, escrito en un idioma que nadie conocía, pero que el corazón comprendía. El sacerdote lloró. Ella lo miró una última vez, y con voz quebrada le dijo: No temas al amor. Ni siquiera cuando te crucifiqué. Luego caminó hacia la puerta abierta. El viento apagó las velas. Y cuando el relámpago iluminó la noche, ya no estaba. Solo quedaba la Biblia abierta sobre el altar, y una frase que brillaba en la oscuridad, escrita con su sangre. La palabra no muere. Solo cambia de cuerpo. A la mañana siguiente el párroco desapareció sin dejar rastro. Pero en su celda encontraron algo imposible. Una carta escrita en tinta roja, firmada con su nombre. Y debajo otra firma más antigua, temblorosa, escrita con la misma sangre. Sor Amara de Santa Dilecta. Y así terminó el Evangelio que nadie quiso creer. Pero las paredes aún susurran su nombre, y cuando cae la noche, algunos juran escuchar una voz femenina que reza entre suspiros. No fui santa ni demonio. Fui palabra. Y las palabras nunca mueren. Epílogo: la plegaria que aún sangra. Dicen que la historia terminó. Que Santa Dilecta ya no existe. Que la iglesia selló los muros, bendijo las ruinas y borró cada registro de Sor Amara. Pero las palabras no obedecen a los hombres. Ni al fuego. Ni al olvido.
En el desierto de Castilla, un grupo de arqueólogos encontró una piedra tallada con inscripciones rojas que no pertenecían a ningún idioma conocido. Cuando el sol cayó sobre ella, las letras comenzaron a brillar, y una voz femenina se escuchó en el viento. No busques mi tumba. No hay cuerpo donde vive la palabra. Las cámaras grabaron solo unos segundos antes de fundirse en negro. Al reproducir el sonido, entre interferencias, se oía algo parecido a una respiración. Y después, un susurro inconfundible. Él volverá cuando el deseo se convierta en oración. Desde entonces, en algunos conventos abandonados, los fieles afirman haber visto manchas de sangre aparecer en las paredes los días de luna llena. En ellas, las frases cambian cada vez que alguien las lee, como si respondieran a la voz interior de quien las contempla. Un cardenal retirado escribió en su diario, antes de perder la razón, que Amara no murió, sino que se disolvió entre las letras, volviendo palabra viva. Que ahora habita en cada texto sagrado, en cada evangelio recitado sin fe, en cada lágrima derramada durante un rezo vacío. Y hay quienes aseguran que, si uno pronuncia su nombre en medio de la noche, una mano invisible se posa sobre el pecho y escribe una frase que quema y consuela al mismo tiempo. La sangre es solo el idioma del amor que no puede hablar. Nadie sabe si es un milagro o una maldición. Solo que, desde entonces, en todos los lugares donde se reza, en todos los labios que intentan callar el deseo, algo se mueve, suave, como si el aire recordara. Porque la monja que escribió con sangre nunca dejó de escribir. Y quizás, mientras lees esto, ya ha comenzado a escribirte a ti también.